amor. Es una experiencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. Dile, Señor, yo quiero enamorarme de ti, quiero amarte más. Hoy el Señor te dice, no sigas luchando en tus fuerzas, porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y todos los que han intentado seguir a Cristo en su fuerza, en su capacidad, enamorarse de Dios en su capacidad, dile, Señor, hoy me rindo. Hoy me rindo, Señor, no más a mi manera, no más en mi fuerza, no más en mi capacidad. Empieza a adorar al Espíritu Santo de Dios. Empieza a adorar al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos lleva a amar a Jesús. Es el Espíritu Santo que nos lleva a conocer a Jesús. Hay unos que quieren amar a Dios, pero lo hacen en su fuerza. Y hoy el Señor te dice, no es en tu capacidad, no es en la mía. Así como yo te he elegido, así como yo te he escogido, soy yo el que pongo el querer como el hacer, conforme a mi buena voluntad. Es cuando nos abandonamos en los brazos del Padre, en los brazos de papá, y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Rindamos hoy nuestra voluntad al Señor un día más. Dile, Señor, no a mi manera, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, sino en la tuya, Señor. Quiero amarte más. Amarte más. Dile, Señor Jesús, quiero enamorarme de ti. Quiero enamorarme de ti, quiero conocerte. En espíritu y en verdad, Señor. Yo quiero enamorarme de ti, Jesús. Yo quiero conocerte, Jesús. Revélate a mi vida. Clama al Señor allí donde estás. Y si puedes ponerte de rodilla, hazlo y dile, Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, Señor. Quita toda ceguera que hay en mí, que me impide conocerte. Revélate a mi vida. Quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Necesito más de ti en mi vida y menos de mí. ¿Cuánto reconocemos hoy que necesitamos más del Señor? Nunca es suficiente. Como dice una canción, ayer ya pasó y necesito hoy. Es hoy que necesitamos más del Señor. Es esa revelación, es esa presencia de Él morando en nosotros que nos lleva a amar a Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a adorar a Jesús, que nos revela a Jesús, que nos lleva a conocerle. Porque hoy yo te digo algo, iglesia, es imposible conocerle y no enamorarse de Él. Todo aquel que conoce a Dios se enamora de Él. Porque Dios nos creó para cosas buenas. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y cuando uno descubre algo bueno, uno conoce algo bueno, uno se apega a ello, quiere estar cerca de Él o de ella o de eso. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, cuando nosotros empezamos a conocerle, es cuando le empezamos a amar. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo se revele a nosotros. No es a la fuerza, no es me voy a esforzar, tengo que amar a Dios. No es así. Es en el Espíritu. Es en espíritu y en verdad. Por eso Jesús dijo que adoraríamos al Padre, pero en espíritu y en verdad. Y es esa revelación, esa renovación en el espíritu, el ir conociéndole cada día más, que nos lleva a enamorarnos de Él. ¿Cuántos están abiertos y preparados en su mente, en su corazón para conocer más al Señor? Necesitamos humildad en nuestro corazón y decirle, Señor, no sé nada, reconozco mi incapacidad, reconozco que sé muy poco de ti y quiero conocerte más. Quiero conocerte en espíritu y en verdad. Y es cuando Dios mira la humildad de nuestro corazón
Recuerda que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero Él atiende al humilde. Y cuando nos acercamos a Él con humildad y le decimos, Señor, yo solo quiero conocerte más, Él se revela a nosotros. No es buscar a Dios para que Dios nos conceda cosas, es buscar a Dios para conocerle, porque esa es la vida eterna, conocerle a Él. Amén. Padre, bendecimos tu palabra y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú iluminando nuestro entendimiento y trayendo más revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este tema se llama una fe no fingida. Lastimosamente, la palabra de Dios nos enseña que los seres humanos tenemos capacidad de fingir. Podemos fingir que amamos a alguien y no amarla, pero también la palabra de Dios nos habla que la fe también se puede fingir. Entonces hoy vamos a estudiar, ¿cuántos quieren estudiar cómo saber que no tengo una fe fingida? Yo creo que es un tema muy importante y muy interesante para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra fingir? La palabra fingir significa dar a entender algo que no es cierto. Entonces yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero lo que pasa es que en el mundo espiritual solo se ve lo verdadero. Entonces todo lo fingido se evidencia. Entonces la palabra fingir significa dar a conocer algo que no es verdadero. Fingir es servirse de una falsa apariencia para engañar. Entonces yo aparento que tengo una fe en Jesús, aparento que quiero desarrollar una relación con Cristo, aparento que yo quiero hacer la voluntad de Dios, obedecerle, pero en realidad no es así. Fingir significa hacer creer algo verdadero, pero que es falso. Se dice que la palabra fingir es una palabra francesa. En inglés también se utiliza una palabra parecida que significa pretend. O sea, es como mostrar algo que no es, ¿no? Entonces es afirmar falsamente, es mentir, es actuar como si algo fuera verdad, imitar, actuar, hacerse pasar por alguien. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba pues el fervor de los dones espirituales, la gente hasta imitaba las lenguas. El que no hablaba en lenguas no era espiritual. Entonces a algunos imitaban las lenguas, ¿no? Le decían, usted habla en lenguas y decía, sí, yo hablo en lenguas. Y yo alcancé a escuchar testimonio de personas que se ponían a escuchar cuando otros hablaban en lenguas para imitar, porque era como para estar en el grupo de que a mí el Espíritu Santo también. Y hay personas que no hablan en lenguas y se sienten mal porque no hablan en lenguas y tratan de imitar. Las lenguas no hay necesidad de imitarlas. La llenura del Espíritu no se manifiesta simplemente en hablar en lenguas. La llenura del Espíritu se manifiesta con mi fruto. Esa es la mayor evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que mi fe no es fingida? ¿Cómo hago yo para saber que mi fe en Dios es genuina? Y ese tema me parece tan bonito y yo sé que está lleno del amor de Dios porque Dios nos ama y cada mensaje que Dios nos da es para nuestro crecimiento. No es un mensaje de condenación, pero sí es un mensaje de corrección para que sigamos el camino correcto. Yo hoy quiero hablarte con todo mi corazón. No finjas, o sea, no te esfuerces en el Señor. No lo digo de manera de que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Esfuérzate en la gracia. Él no le dijo en tus fuerzas. Un error que cometemos cuando empezamos la fe o personas que llevan muchos años fingiendo una fe es que tú haces las cosas en tus fuerzas todo el tiempo, ¿no? Tengo que obedecer a Dios. Tengo que hacer esto porque esto es lo que le agrada a Dios. Entonces hay personas que desarrollan con Dios una relación, pero de miedo, de temor. Es que si no me porto bien me va a ir mal. O sea, esa fe no es genuina. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor.
El fundamento de mi fe tiene que estar en que yo sé que Dios me ama. Esa tiene que ser la base. Entonces, cuando yo mantengo como asustado, ay, y si no hago, y si no oro, me va a ir mal. Si no oro, Dios se va a enojar conmigo. Si no ayuno, Dios si no sirvo en la iglesia, o sea, eso no es una fe genuina. Mira, la fe genuina trae libertad y produce gozo. Y no produce una carga. Por el contrario, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hoy Dios con ese mensaje, ¿sabe qué quiere hacer en tu corazón? Traer libertad. Y que tú empieces a partir de hoy a disfrutar la vida cristiana. Hay personas que no disfrutan el ser cristiano. Les representa una carga porque dice, es que si no creo en Jesús, me voy al infierno. Si no creo en Jesús, no me salvo. Si no creo en Jesús, mi familia no va a funcionar bien. Entonces tú llevas una fe fundamentada en el temor, no en el amor. No me voy al mundo porque es que si me voy al mundo me va a ir mal. Pero tu corazón y tu carne le gusta lo del mundo. Todavía. Y Dios no quiere eso, amados. Dios quiere que nosotros disfrutemos estando en su presencia, que Dios quiere que disfrutemos sirviendo. Para mí el estudiar la palabra es un deleite, yo lo disfruto. Para mí es como comerme, no sé, un helado o algo. Yo disfruto estudiando la palabra, yo disfruto sirviendo al Señor, yo disfruto en la presencia del Señor. Dios quiere que disfrutemos la relación con Él, que no sea una carga. Porque cuando mi relación con Dios es una carga, en verdad es una fe fingida. Es una fe fundamentada en el temor. Y dice la palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando yo sigo a Dios, porque yo quiero alcanzar algo y si yo no lo hago a la manera de Dios no me va a ir bien, pero no lo hago con convicción. O sea, yo tengo claro que si yo no hago las cosas a la manera de Dios no me va a ir bien, pero no lo hago con miedo ni con carga. Yo lo hago porque sé que es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y lo hago con alegría. Y cuando oro a Dios, le digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Lo hago con alegría. Cuando le pido, Señor, yo quiero crecer en obediencia a ti, pero el obedecer para mí es un deleite. El agradar el corazón de Dios tiene que ser un deleite para nosotros. Uy, el Señor está feliz. Padre, ¿te gustó? Sí, hija, me gustó. O sea, Dios quiere que desarrollemos una relación de amistad, de confianza. Él le dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os digo. Jesús vino y dijo, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y vemos la relación que Dios desarrolló, por ejemplo, con Abraham, Dios que llamó a Abraham y Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra amistad? Nos habla de cercanía. No, es que yo tengo que hacer el devocional todos los días porque o si no Dios me descalifica. No es una fe genuina, amados. Y hoy Dios está hablando a tu corazón, pero no te está hablando reprochándote, ni acusándote, ni condenando, ni con un enojo. Dios te está diciendo, te amo y quiero que me conozcas y aprendas a disfrutar la relación conmigo. Que podamos disfrutar de Dios. Que podamos disfrutar que somos hijos de Dios. Ahora viene un aniversario donde yo estoy agradecida con el Señor. Bendigo a todos mis hermanos como se han volcado. Los que nos están escuchando están invitados el 2 de noviembre en Valencia, Chiribella, Valencia, calle Palleter, número 4, sábado 2 de noviembre a las 7 de la tarde.
tenemos nuestro 3er aniversario celebrando que Jesús es el Rey de las Naciones. Habrá mucha comida, mis hermanos están preparando, todos estamos preparando y vamos a preparar comida para ese día. Y va a ser un evento maravilloso, glorioso, donde nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Y algunos llevan una vida cristiana con carga. Es que si me voy al mundo me condeno. Dios no quiere eso, amados. Dios quiere que disfrutemos el ser hijos de Él, que entendamos que es un privilegio. A mí me gusta, mis hijos, por ejemplo, ellos les gusta. Mi hijo Josué siempre me dice, mamá, es que yo nací en la iglesia y me gusta estar en la iglesia. Ellos disfrutan estando con sus hermanos en la congregación. Hay gente que constantemente quiere desvirtuar la iglesia. Me refiero a la iglesia de Cristo, hablar mal, criticar, y no, la iglesia es bonita. La iglesia, porque dice la palabra que vio Dios que todo era bueno y todo lo que Dios hace bueno. Y cuando nos reunimos entre hermanos, nos reímos, nos bromeamos, es bonito. Somos la familia de la fe. Y yo estoy comprometida con el Señor a creer en su iglesia, porque Él creó la iglesia y todo lo que Dios crea es bueno. Y el enemigo se ha encargado de desvirtuar la iglesia, hablando mal de la iglesia. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué congregarse? Es que allá son unos chismosos, es que allá son unos criticones, siempre están hablando mal de las iglesias. Y yo te digo una cosa, a través de las iglesias Dios hace cosas muy buenas. ¿Por qué no hablan bien de las iglesias? ¿Por qué constantemente se levanta gente? Ponte a pensar hoy, ¿por qué constantemente se levanta gente a criticar la iglesia? Pero jamás cuentan lo bueno que vivieron en esa iglesia. Jamás cuentan lo bien que los trataron los hermanos, les mandaron un mensaje, ¿cómo estás? Les celebraron un cumpleaños. No te pones a pensar por qué todos los comentarios que salen de la iglesia son negativos, y a veces los mismos hijos de Dios nos dejamos contaminar por eso, sabiendo que es una mentira. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y si es de Cristo es bueno. La iglesia es un lugar donde Dios permite que crezcamos juntos, donde aprendemos a amarnos como familia en la fe, donde nos ayudamos también. ¿A cuántos han sido ayudados en una iglesia? Si tú has sido ayudado en una iglesia de una u otra manera, por favor da un amén en el chat. Es que Dios quiere romper esa religiosidad y esos pensamientos negativos que el enemigo pone. ¿Cuántos han sido bendecidos en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos han sido arropados y bien recibidos en una iglesia? Hay muchas cosas buenas que hablar de las iglesias. Pero ¿qué hace el enemigo? Hablar solo lo malo. Buscar el punto negro, como yo digo, en el papel blanco. Un error y descalifican todo lo bueno. Pero todas las bendiciones que has recibido, cómo te han acogido, cómo han estado contigo, te han hecho una llamada, cómo compartes con tus hermanos, no todo es malo. Eso es como cuando usted dice que en su familia todo es malo, eso es mentira. Es lo mismo, en la iglesia no todo es malo. Y yo sé que ese 2 de noviembre la vamos a pasar espectacular, nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos a honrarle a Él y le vamos a ofrecer gratitud, honra y reconocimiento. Porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia es del Señor. Pero Dios quiere que la iglesia esté llena de hijos suyos, de discípulos suyos, que tengamos una fe real. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Es cuando Pablo le habla a Timoteo. Si tú estás conectado, bendice ahí a tu iglesia y dile, Señor, gracias por mi iglesia, gracias por el lugar donde me has puesto, es una bendición. En todos lugares hay cosas que no nos gustan, pero no por eso es malo.
Diga, mi iglesia es una bendición del Señor. Amén. Y casa de oración es una iglesia de bendición para todos aquellos que creen en Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 1:5 dice, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿La fe no qué? Fingida. ¿Cómo así? Le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe que no fingida, o sea que hay una fe que yo finjo, que yo aparento, que tengo una relación con Dios, que confío en Dios, que amo mi iglesia, pero es mentira. Y eso es lo que Dios quiere derribar hoy en nosotros. Dios quiere que aprendamos a crecer en lo genuino. En el mundo el fingimiento opera mucho porque el fingir es engañar, es mostrar como verdadero algo que es falso. El fingir va unido al engaño. ¿Por qué? Porque no es verdad. Pero Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, la fe verdadera que hay en ti. El mismo Pablo daba testimonio de Timoteo que su fe era verdadera. O sea que Timoteo había desarrollado una relación con Cristo, que su fe era genuina, que su fe era verdadera. Y le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, Timoteo había recibido en herencia una fe verdadera. La primera que recibió esa fe fue Loida, su abuela. Su abuela se la pasa a su madre Eunice y ellas dos se la transfieren a Timoteo. ¿Por qué le transfieren algo genuino, algo verdadero, una fe genuina? Porque ellas lo tenían. Por eso la semana pasada el Señor nos hablaba, pasa el testigo. ¿Qué testigo vamos a pasar? ¿El testigo de una fe fingida o de una fe genuina? Como le habla Pablo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe genuina, no fingida. Tu fe es verdadera. Yo he pasado por muchos procesos desde que soy hija de Dios. Y llegó un tiempo que yo le decía, Señor, yo no entiendo, porque yo desde que te conozco nunca me he apartado de ti, ¿no? Y siempre he procurado hacer tu voluntad al nivel de fe que llevaba. Trataba de hacer la voluntad de Dios. Y un día Dios me habló a través de una persona. Y yo no entendía por qué yo había pasado. Yo he pasado por procesos de calumnia, difamación, o sea, cosas que ni se me han pasado por la mente, la han hablado de mí, me han criticado, o sea, unas cosas terribles que ni por mi mente han pasado. Y yo le decía, Señor. Y un día una mujer que había pasado un proceso similar, pero no igual al mío. Y Dios la usó a ella para hacerme entender que todo eso que yo había pasado demostraba que mi fe era genuina. Y no lo digo yo, fue ella que lo dijo. Y ahí ese día se abrieron mis ojos porque yo nunca había pensado en eso. Y ella dijo, solo una persona que tenga una fe genuina puede aguantar lo que ella ha aguantado. Solo una persona que haya desarrollado una relación personal con Cristo, aunque se burlen de ella, aunque la critique, aunque la menosprecie, aunque la calumnie, no la han podido mover de su fundamento que es Cristo. Y ese día yo me quebranté y empecé a llorar. Yo le dije, Señor, yo no sabía. ¿Por qué tú habías permitido que yo pasara? Y el Señor me dijo, para que tú misma supieras que tu fe era genuina. Esa mujer decía, yo no he pasado ni la mitad de las cosas que ella ha pasado. Y no fui capaz de resistir. Y la palabra de Dios dice que el oro se prueba con fuego. Decir una persona que tiene una fe firme cuando nunca ha tenido problemas, cuando no ha tenido que aprender a amar a sus enemigos, cuando no ha tenido que ayudar al que le hace el daño, cuando no ha tenido que perdonar a los que le dañan, su fe no es genuina. Y yo no lo sabía. Y yo hoy estoy aquí delante de ustedes
por la gracia de Dios. Y esa mujer decía, si la fe de ella no fuera genuina, no estaría allí parada. Si la fe de ella no fuera genuina, las críticas, las calumnias, los chismes, las difamaciones, las burlas, todo lo que han hecho contra ella, no podía estar allí en pie. La fe genuina demuestra en quién está puesta mi mirada. Y yo le di gloria al Señor el día que Él me enseñó que desde que me convertí yo había puesto mi mirada en Él. Y como lo he dicho muchas veces, he pasado por muchas iglesias y conocido distintos tipos de pastores. Pero siempre mi corazón estuvo y ha estado unido a Cristo. Y una de las faltas más graves que cometí en mi vida fue el día que yo dejé de mirar a Jesús y empecé a mirar a los hombres. Pero aún así, en mi corazón, en mi espíritu había una llama de fe sincera. Yo les digo una cosa, jamás le he echado la culpa yo a Dios por los errores de los seres humanos. Siempre, por gracia y misericordia, Dios me ha llevado a saber separar al hombre de Dios. Cuando una persona hace lo correcto, le doy la gloria a Dios. Pero cuando una persona hace lo incorrecto, también le doy la gloria a Dios. Y eso es lo que el espíritu que Dios quiere transmitir hoy. Aprende a poner tus ojos en mí. Aprendamos, iglesia, a tener una fe genuina. Porque aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y Dios me ha llevado a vivir situaciones que yo humanamente imposible hubiese sobrevivido a ellas. Al menos mi corazón no, porque yo era una persona muy sentimental y muy frágil. Dependía emocionalmente de muchas personas. Pero el Señor empezó a hacer una obra en mi corazón. Y Él empezó a enamorarme de Él. Y cosas que yo no sabía, Dios ha ido evidenciando a través de otros. Por eso digo, no porque lo diga yo. Y han venido personas a mi vida a decirme, tú amas a Dios. El Espíritu Santo me ha dicho que tú amas a Dios. Cosas que uno no sabe, pero Dios sí. Y yo hoy quiero motivarte a que tú desarrolles una fe no fingida. Yo te puedo decir a día de hoy, a mí no me importa lo que opinen las personas de mí. No. A mí constantemente me importa lo que opine Dios. Que me critique, no me importe. Que desconfíe, no me importe. Que me menosprecia, no me importa. Que me calumnia, no me importa. A mí lo único que me importa es la aprobación de Dios. Si a Dios no le gusta, eso sí me preocupa a mí. Si a Dios le ofende, eso sí me preocupa a mí y me duele. Pero de los seres humanos, no. Porque las personas hoy te pueden estar aplaudiendo y mañana te puede estar diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero el Señor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Y Dios me ha llevado a vivir experiencias tan fuertes para mí, emocionalmente, dentro del cristianismo. Porque yo decía, yo conocí el sufrimiento cuando me convertí a Cristo. Antes de Cristo mi vida era muy tranquila. Cosa contraria que muchos creen, pero al menos es mi experiencia. Pero en esa experiencia Dios lo que ha hecho es llevarme a conocerle a Él. Tú quieres conocer a Dios, tendrás que pasar por momentos de aflicción y de dolor, porque allí le verás a Él. Tú quieres conocer el amor de Dios. Cuando más te equivoques, Él va a venir a mostrarte su amor, su gracia y su misericordia.
Por eso Dios quiere sacarnos de esa mentalidad de fingimiento, de mostrarle a la gente una vida perfecta, una vida de formas. Hoy vuelvo y te digo, la gente no importa, importa Él. Porque Él es el que sabe cómo tú has llevado tu vida. Y una de las experiencias que para mí viví una experiencia muy traumática, donde me juzgaron muy mal, me calumniaron muy mal. Y un día viene el Señor y me dice, ese juicio de los hombres no fue mío. Y me lleva al pasaje y me dice, yo jamás te vi como ellos te juzgaron. Ese juicio no vino de parte mía, fue de ellos. Y delante de mí tú eres esto y esto. Lo que importa es lo que opine Dios de ti. Él es el que sabe cómo está tu corazón. Porque cuando tú fundamentas una vida de apariencias y una fe fingida, porque los seres humanos te aprueben o te acepten, el día que aparentemente tú falles y caigas como tú lo hacías para ellos, perdóname lo que te voy a decir, ahí te vas a quedar caído. Porque el ser humano es fácil de descalificar. Hoy te exaltan, pero mañana te pueden desechar. Dígale a los famosos ahora con ese problema que hay en Estados Unidos, sufriendo porque le están retirando miles y miles de seguidores, porque ya no opinan igual de ellos. Algunos caen en depresión y están mal. Cuando yo dependo del qué dirán y yo quiero fingir que tengo una relación con Dios y voy detrás de la alabanza de los otros, que me echen la palmadilla, ay no, y usted cómo canta, y usted cómo predica, y usted cómo... No. ¿Sabe cuál es la diferencia? De yo tener una fe genuina, o sea, que mi corazón esté unido a Dios y una confianza verdadera, es que el día que yo caiga, Él me va a levantar. Los seres humanos no, hoy te lo digo. El día que caigas te van a hundir. Porque en el corazón de nosotros no hay misericordia. La misericordia la desarrollamos nosotros cuando estamos unidos a Dios. En el corazón, según la palabra de Dios, que más misericordia puedes encontrar aquí en la tierra, es en el corazón de una madre hacia su hijo, y no todas. Es el único amor que Dios humanamente compara un poquito con el de Él, el de una madre, que aunque estés hundido va a ir a rescatar a su hijo porque le ama. Algunos padres también, algunos. Pero la palabra de Dios menciona a la madre. Por eso Dios quiere que nuestra relación con Él sea genuina. Sea sincera, no dependas del que dirá, no busques la aprobación de nadie, busca la aprobación de Dios, es la más importante, te lo digo por experiencia personal. Porque yo lo que no sabía es que durante todos esos años yo estaba siendo aprobada por Dios. Y el día que los seres humanos me descalificaron, Dios dijo, se siente, en mi agenda ella es aprobada. En mi agenda ella es aprobada y por eso la vuelvo a levantar y la volveré a levantar y la seguiré levantando una y otra vez porque yo conozco su corazón y sé que su fe y su confianza en mí es genuina. Por eso es una relación personal con Él. Que Él te apruebe. Que Él conozca tu corazón, que Él se agrade. No importa que los demás te aplaudan y hablen bien, siempre y cuando Dios no hable bien, no importa. Y hay gente que le gusta la lluvia, ay, me encanta esa, y yo con eso no estoy diciendo. Por eso he dicho, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición. Pero que ese no sea tu centro de vida. Que si hoy compartes con los hermanos, gloria a Dios, pero lo más importante es compartir con mi Padre. Te amo, oh Señor. Uno de mis salmos favoritos, Salmo 18:1.
He orado tantas veces con ese salmo. Le digo, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Lo dijo David, pero yo lo he vivido al lado de él. Y entiendo por qué David escribió eso acerca de Dios. Porque es cuando tú ves que los demás se burlan de ti, te menosprecian y Dios viene y te dice, yo no lo hago. Para mí eres perla preciosa. Cuando tú ves que Él sale en defensa de ti y vuelve y te levanta. Y tú ves que ha sido Él y no ha sido nadie más. Y no le puedes dar gloria a nadie más sino a Él. Es que salen esos salmos como los de David. Cuando tienes que estar en una cueva como estuvo David haciéndose el loco porque toda una nación lo perseguía. Ay, es que dices, te amo, Señor. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Cuando Dios pone a tus enemigos en tus manos y dices, yo no tocaré el manto del ungido, como lo hizo David. David pecó. David falló. Pero usted lee el libro de los Reyes y Dios a todos dice, ninguno como mi siervo David. Porque David en su corazón sabía a quién él honraba y contra quién él pecaba. Y aunque fallaba, él iba y se rendía y le decía, Señor, he pecado contra ti, te he ofendido a ti. Él no estaba pendiente, no, Samuel, pero hónrame delante del pueblo. Eso lo hizo Saúl. Hay personas que quieren hacer cosas, pero para ser honrados delante del pueblo. No quiere decir que no vamos a fallar, pero cuando fallamos, sabemos a quién le hemos fallado. Nuestro corazón lo sabe. Nuestro corazón sabe a quién hemos ofendido. Porque nuestro corazón sabe quién nos ha escogido de lo vil y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quieres tener una relación fingida o quieres tener una relación real? Y yo le pido a Dios que me conceda transmitirle un legado de fe genuina a mis hijos. Que ellos puedan conocer a Dios y experimenten a Dios, su amor y su gracia. Yo hablo mucho de la gracia porque yo sé que es la gracia de Dios. La he vivido, no me la tienen que contar. La he vivido, la he experimentado y la experimento todos los días. He experimentado la misericordia de Dios. He experimentado su perdón, he experimentado su amor. No necesito que me lo cuenten, ya lo he vivido. Y por eso cuando me dicen la palabra gracia, mi corazón salta, porque mi corazón ya sabe que es la gracia de Dios. Esto no es una religión. No se trata de ir a una iglesia para ser visto. Se trata de conocerle a Él y el poder de su resurrección. No podemos conocer a Dios hasta que no reconocemos que somos pecadores. Hasta que no reconocemos nuestra maldad y entendemos por qué murió Jesús. Hay personas que llevan años asistiendo a una iglesia y no entienden todavía por qué murió Jesús. Pídele a Dios, Señor, revélame tu sacrificio. Revélame, mira, en el sacrificio de Cristo está el misterio del amor y la gracia de Dios. Cuando yo entiendo que en verdad en mí había maldad y que no era digno para Dios. Yo debo hacer esas oraciones donde le digo al Señor, Señor, es que yo no merezco esto. Claro que sí, merecíamos la muerte. Mi fe empieza a madurar cuando yo empiezo a reconocer mi maldad y mi pecado. Mira, hasta que nosotros no reconocemos nuestra condición de maldad, uno de los velos que el enemigo hace es poner
que yo me crea bueno. Una persona que se cree bueno no va a experimentar la gracia de Dios. No sabe qué es la gracia. La gracia se experimenta cuando tú haces lo malo y Dios viene y aún en medio de tu maldad te rescata. Entonces ahí es cuando uno aprende a amar a los demás. Por eso Jesús dijo, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros de cualquier manera, no como yo os he amado. ¿Sabe qué está diciendo esa palabra? Que os améis como yo os he amado. Tú has experimentado la misericordia mía, la gracia mía. Espero que la hagas con otros. Pero el que no ha experimentado la misericordia de Dios ni la gracia es duro. Es duro con los demás. No me hicieron esto, no les vuelvo a hablar. No merece. El corazón se levanta en juicio y de condenación. No merece. No merece ese lugar, no merece esa posición, no le vuelvo a hablar, no lo quiero en mi vida, lo quiero lejos. Y empiezo a criticar y a hablar mal y a denigrar a la persona. Porque no conoces la gracia, porque no has entendido que tú eras malo y Dios tuvo misericordia de ti. Por eso hay una parábola que dice, no te perdoné a ti, siervo malo, dice. Porque una de las cosas que Dios más aborrece es que nosotros no seamos capaces de perdonar a los que nos hacen daño, sabiendo que Él nos ha perdonado a nosotros. El evangelio es mucho más profundo de lo que algunos han querido enseñar, que simplemente voy para que Dios me conceda cosas. El verdadero evangelio, la vida cristiana, es una transformación que se produce de dentro hacia afuera. Por favor, repita conmigo, de dentro hacia afuera. ¿Cuál es la transformación que Dios hace? De dentro hacia afuera. Él transforma mi corazón, renueva mis pensamientos y luego eso se exterioriza. Por eso Dios nos hablaba, el Señor nos hablaba. Tú no puedes decir, cuente un testimonio de vida, que yo antes andaba en moto y ahora tengo coche. Que ahora tenemos una teleplasma más grande, que ahora tenemos un coche, que ahora tenemos un perro, que ahora tenemos 4 gatos, que ahora vivimos en una cosa más grande. Eso no es la obra de Cristo. Lo que Dios quiere que testifiquemos de Él es la obra poderosa de la cruz, que viene a ser una transformación interna en mí, de dentro hacia afuera. ¿Cómo se sabe que su fe es no fingida? Cuando Dios ha obrado en usted algo interno. Ay, usted antes de Cristo no amaba a nadie. No, y ahora tampoco. Usted era rencoroso, sí, y ahora también. O sea, ¿cuál es el testimonio que vamos a dar de Cristo? ¿Cuál es esa obra transformadora del Espíritu? La fe no fingida produce en nosotros una transformación de vida, pero de dentro hacia afuera. Lastimosamente es que en los últimos años la iglesia la quisieron arrinconar, pero gloria a Dios por el remanente de Cristo y la obra del Espíritu aquí en la tierra, en que el que era próspero económicamente es el que tenía más de Dios. Una mentira como una casa. Eso bíblicamente llaman las añadiduras, y Dios a las añadiduras jamás le ha dado importancia, porque Él es tan poderoso que nos la puede dar en cualquier momento. El hecho que una persona prospere financieramente no es señal de que la obra de Cristo se está perfeccionando en él o en ella. Lo que hace evidente la obra de Cristo y que mi fe es genuina es cuando en mi corazón se producen cambios, en mi vida se producen cambios. Y yo puedo testificar a otros acerca de eso. Entonces vamos a ver, si nos da el tiempo, 3, ¿cómo hago yo para saber que mi fe no es fingida? 3 cosas, 3 puntos que nos ayudan a saber que mi fe no es fingida. ¿Cuántos vamos a ver? 3. Primero, la fe y la obediencia a Dios van de la mano. ¿Cómo hago yo para saber que mi fe no es fingida? Porque yo leo la palabra, la estudio y la obedezco. Esos que leen la palabra pero no la obedecen, su fe es fingida. Porque la fe va unida ¿a qué? A la obediencia. Entonces, si yo digo que yo creo en Dios pero yo no obedezco, esa es una señal que mi fe es ¿qué? Fingida. Tome nota.
Si Dios me habla, ay no, el Señor me mostró una visión, tuve un sueño, tremendo ese sueño. Mira, el Señor me mostraba y se movían las serpientes y tuve un sueño y tuve una visión. ¿Y qué te está diciendo el Señor con eso? No, pues el Señor me está hablando esto y vas a obedecer. No, no sirve. O sea que es una fe emocional. Quiere presumir, demostrar que Dios le habla, pero cuando Dios le dice que obedezca, usted no obedece. Entonces una persona que dice que tiene fe, pero no obedece, su fe es ¿qué? Fingida. Vamos por favor a Santiago 2 del 17 al 23. Fe fingida. Dice Santiago capítulo 2 versículo del 17 al 23 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea que si yo tengo fe, tiene que haber un fruto de esa fe. Se tiene que manifestar algo que demuestre esa fe que yo digo tener. La fe en Jesucristo. Por supuesto. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Tengo fe, obras. Tengo fe, obras. Yo no hago obras para demostrar que tengo fe. No, hago obras porque tengo fe. No es lo mismo, lo está explicando Santiago. Entonces, si yo tengo fe, yo tengo que actuar conforme a eso que yo digo que creo. Entonces, si yo digo que yo creo, pero yo voy y hago lo contrario, quiere decir que en verdad no creo nada. Algo que evidencia que mi fe no es fingida es la obediencia, primer punto. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Aleluya. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Porque su fe se demostró a través de sus obras. Si yo hablo mucho de Dios, cuento testimonio, cuento sueños, cuento visiones, hablo de los dones que tengo, del llamamiento, de todas las cosas que usted quiera, pero su comportamiento no va ligado, es una fe fingida. Presta atención, porque el Espíritu Santo va a romper paradigmas en esta noche. La fe que yo tengo se va a expresar o debe ser expresada a través de lo que hago. Segundo punto, que demuestra que tengo una fe fingida. Pretender hacer las cosas en mis fuerzas, en mis propias fuerzas. No, yo haría excelente eso porque yo soy capaz. No, yo puedo. Mira, cuando uno empieza a desarrollar la fe del Espíritu de Dios, uno empieza a entender que uno tiene que operar en la capacidad de Dios y no en la de uno. Entonces, si yo opero en la capacidad de Dios, yo no voy a tener temor. Hay gente que yo tengo miedo a fallarle a Dios. Cuando uno tiene miedo a fallarle a Dios porque usted quiere hacer las cosas en su capacidad y como que demostrarle a Dios que usted sabe. Entonces, si de pronto no lo hago bien, es que le fallé a Dios. No, usted no puede. Es imposible fallarle a Dios si yo estoy haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso ese miedo no viene de Dios. Ese miedo proviene de que yo no tengo fe. Porque si yo tuviera mi fe, mi confianza, mi esperanza en el Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, entonces yo no tengo temor alguno de fallar. Hay personas que dicen, no, es que, a mí me lo han dicho, no, es que yo prefiero que llevemos una relación así de lejito, porque si de pronto como que se daña la amistad, si estamos muy cerca. Entonces yo digo, si yo tengo la confianza de que yo voy a hacer lo correcto porque estamos entendiendo, iglesia, que ese temor, ese miedo es porque yo voy a hacer las cosas a mi manera. Cuando yo voy a permitir que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, Señor, yo voy a hacer, tú me has puesto en esta área de servicio, yo voy a hacer lo que se me mande a hacer. Yo tengo miedo porque si a mí me dicen, ponga ese zapato ahí, yo lo pongo,
porque yo voy a tener miedo. Me van a reclamar nada. Yo fui a hacer lo que me mandaron. ¿Sabe cuándo se produce ese miedo en el corazón? Es que yo no quiero fallarle a Dios. Hermano, ¿usted le gustaría servir en esa área? No, es que yo no me veo. Yo no quiero fallarle a Dios. Y la gente piensa, por eso digo que Dios va a derribar paradigmas. La gente piensa que está siendo muy espiritual al decir eso. Por el contrario, usted no se quiere meter allí porque usted en su capacidad no se ve. Porque usted lo quiere hacer en su capacidad. Y esos que están acostumbrados a brillar y a presumir, entonces dicen, no, yo no soy capaz de hacer eso, yo no soy capaz de orar así, yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz. Claro, usted no es capaz, por eso Dios lo está llamando, porque es un incapaz y a Dios le gusta llamar a los incapaces para que operemos en la capacidad de Él y no en la nuestra. A los capaces no los llama porque sabe que no van a hacer lo que Él quiere que haga. Entonces, siéntase privilegiado y bendecido cuando Dios lo llama a hacer una función. Si Dios le dice, mira, yo quiero que estés sirviéndome en tal área, y digo, gloria a Dios, Señor, tú lo vas a hacer a través de mí. Tú te vas a llevar toda la gloria. Yo no soy capaz, pero como tú me estás llamando, quiere decir que todo lo que yo haga, lo voy a hacer en tu capacidad. No hay temor. El temor es una evidencia de que yo quiero hacer las cosas en mis fuerzas. Esas personas que ahora dicen, ay, es que el Señor me está demandando más, ay, a mí me da miedo entregarme más al Señor. ¿Qué te va a dar miedo de alguien que te eligió y te escogió por amor cuando tú ni pensabas estar cerca de Él? El miedo, escúchame bien, ese miedo que tú sientes es porque sabes que quieres te va a tocar rendirte a Dios y vas a perder el control. Entonces algo interno en uno dice, si yo me entrego a Él, es el que va a controlar y yo estoy acostumbrado a controlar toda la vida y hacer lo que me da la gana. Entonces esos demonios por ahí derecho empiezan a infringir ese temor. No, vas a sufrir. Si te entregas más a Dios es muy difícil. Ay, eso te va a costar. Porque como usted toda la vida ha sido una persona que ha hecho lo que le ha dado la gana, entonces sabe que si usted se entrega a Cristo, el que va a tener control de su vida es Cristo y ese es el miedo. Ese miedo que usted siente. De que no, es que yo sé que Dios me está demandando más, pero yo sé que si me entrego más a Él voy a sufrir. No, no es que usted va a sufrir, no. Es que vas a perder el control de tu vida porque se lo vas a entregar al que debería tenerlo. Y la carne no quiere. Ese sufrimiento se llama pérdida de control y de gobierno. Pero no es porque Dios te vaya a hacer nada malo. ¿Qué malo vamos a recibir del Señor aquí entre familia? ¿Qué vamos a recibir de Dios malo? Nada. Pretenden hacer las cosas en su propia fuerza. El Espíritu Santo es el que va produciendo la transformación en nosotros y llevándonos a hacer las obras que el Padre quiere que hagamos. Entonces yo no tengo que temer a nada. Yo no tengo que miedo, Señor, que voy a sufrir, qué miedo que, yo no voy a aguantar ese proceso, qué miedo que, no, es que si me ponen eso yo no soy capaz. Todas esas cosas son mentiras del diablo, como dicen así de sencilla. Es porque estás perdiendo control, dominio de tu vida, de cómo haces las cosas. Ese verdadero miedo es el miedo a la transformación de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Que nuestro viejo hombre está viciado, o sea, está acostumbrado a hacerlo así. Y cuando Dios dice, te voy a transformar, lo que le está mandando un aviso al viejo hombre diciéndole, ya no vas a gobernar tú. Ahora va a operar y gobernar mi naturaleza en él. Entonces el viejo hombre que está acostumbrado a eso empieza a sufrir y a decir, no, pues si yo toda la vida lo he hecho así, yo no sé cómo comportarme fuera de eso. Yo no sé cómo comportarme diciendo la verdad porque toda la vida he mentido. Entonces el Señor dice, abandónate en mis brazos. Di la verdad y verás que yo te voy a ayudar. Por eso se necesita fe para que Dios nos transforme. Por eso es una fe no fingida. La fe verdadera se deja transformar por Dios, porque esa transformación la va haciendo con todos los lazos de amor el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo fe y confianza en Dios, yo no temo a que Dios me transforme. El tener temor a los procesos de Dios constantemente, que me va a doler, que yo no soy capaz, que esto es muy difícil, es porque tu fe es fingida. No es una fe real. La fe verdadera se deja transformar por el Espíritu Santo de Dios.
porque la fe verdadera confía en Dios y en sus métodos y sus planes de vida para nosotros. ¿Estamos entendiendo, iglesia, las señales de la fe fingida? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Segunda de Timoteo 1 del 6 al 8. Señor quiere derribar esos argumentos. Amén. Segunda de Timoteo 1 del 6 al 8. Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios. Ay, ¿cuántos se agarran a esta palabra y lo declaran? Diga, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Digan el nombre de Jesús, hecho fuera toda cobardía, todo pensamiento de cobardía y temor. En el nombre de Jesús, el Señor te dice, la transformación la voy a hacer yo, no en tu fuerza, no en tu capacidad, sino con el poder de su Santo Espíritu. Diga, el Espíritu Santo, te doy toda la libertad para que obres en mí. Se va todo temor y toda cobardía, Señor. Permito que tú hagas tu obra en mí, porque soy un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a derribar esa fe fingida hoy de su vida? Diga, yo soy una persona de fe. Y los que creemos y confiamos en Dios, permitimos que Él nos transforme sin temor y sin cobardía. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu que viene a operar en nosotros, que nos da la capacidad de decir, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, si tengo que pasar por esa situación, la voy a pasar, porque la voy a pasar de tu mano. Tú estás conmigo. Los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace personas valientes. Diga, yo no soy cobarde. La cobardía es de la vieja naturaleza que está viciado a eso. Usted es una persona hija de Dios, lleno del Espíritu Santo. Diga, yo no soy cobarde. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Diga, yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Confiese con su boca, yo soy capaz. Yo puedo, porque el Espíritu de Dios está en mí y todo lo puedo en Cristo. La fe fingida mantiene asustado. Dios le dice, voy a transformar. Ay, no, qué miedo, ¿verdad que me va a doler? Es que eso me va a costar mucho. Es una fe fingida, porque la fe verdadera y viene del Espíritu dice, yo no soy cobarde. Si Dios quiere que yo pase por eso, voy a pasar. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? El Espíritu Santo hoy quiere impartir esa valentía en ti, esa fe que transforma. Diga, en mí está la fe del Espíritu que transforma. Esa fe que permite que Dios transforme mi vida a través del poder del Espíritu Santo. No es en tu fuerza, te dice el Señor. Recibe en el nombre de Jesús la fortaleza y la valentía del Espíritu. Diga, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda cobardía. Declaro que tengo una fe no fingida. Yo creo en el poder de Dios. Creo en la autoridad de Cristo y creo en la obra poderosa que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Dile, Señor, aquí estoy. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, porque no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos valientes están ahí conectados? ¿Cuántos valientes? Yo veo al Espíritu Santo impartiendo valentía a muchos corazones. Muchos que pensaban que tenían miedo, temor. Eso era una fe natural. Pero hoy el Espíritu Santo va a impartir en ti esa fe que cree en el amor, en la misericordia, en la gracia de Dios. Que diga, Señor, yo voy contigo para adelante. Yo no soy cobarde. Yo no temo porque tú eres mi Padre. Tú eres mi pastor. Tú cuidas de mí, Señor. Y por donde tenga que pasar, pasaré. Pero contigo, papito, de tu mano, Señor. Dígale, te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Dile, Señor, contigo todo lo puedo. Tú eres mi fortaleza.
Declare un lenguaje de fe en el nombre de Jesús y desátese hoy de esas palabras negativas, esas palabras descalificativas, de miedo, de temor, que yo no puedo, usted es un hombre y una mujer de fe. Levántese en el nombre de Jesús. Diga, Señor, no es en mi fuerza, no es en mi capacidad, es en el poder de tu Santo Espíritu, porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Diga, el Espíritu Santo está en mí y es un espíritu de poder. Mira la condición que estaba Pablo cuando le escribía a Timoteo. Por tanto, no te avergüences, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo ni de mí. Y mira dónde estaba Pablo. Ahí no le está hablando a alguien que estaba en las Bahamas tomando un cóctel tirado en la playa, llevando sol, ¿no? Le estaba hablando desde la cárcel. Estaba pasando Pablo en la cárcel, pero estaba en la cárcel, pero lleno de fe, lleno del Espíritu. Estamos entendiendo que Dios nos lleva a entender que con Él somos mayoría y que cualquier situación que nosotros vivamos, que a nuestro entendimiento es difícil, esa situación nos va a llevar a la victoria siempre. Los hijos de Dios no vivimos en derrota, vivimos en victorias constantes. Porque cuando Dios nos lleva a un lugar que aparentemente es difícil, es porque Él quiere sacar y perfeccionar algo maravilloso en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a renunciar a toda cobardía y decirle, Señor, de tu mano no tengo miedo? Porque tú me has escogido y tú tienes un plan perfecto para mi vida. Hoy el Señor quiere que tú tengas fe y confianza en Él. El Espíritu Santo quiere liberar a muchos de ese temor. Esa fe de temor, esa relación con Dios fundamentada en el miedo, en el temor. ¿Será que Dios me castiga? ¿Será que fuera en el nombre de Jesús? Dios te ama. Dios nos ama con amor eterno y no podemos temer nada estando de su mano. Si estamos caminando en obediencia a Él, haciendo su voluntad, no debemos temer. ¿Sabe a qué debemos temer? A no agradar a Dios. Eso sí debemos temer, amados. Pero no hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que traer libertad a nuestras vidas. Mira lo que Pablo le dice. Preso suyo, sino que participes de las aflicciones por el evangelio. ¿Según qué? ¿Según qué? El poder de Dios. Pablo decía, el estar yo preso en las aflicciones mías han repercutido en más bendición y extensión del evangelio. ¿Cómo Dios va a manifestar su gloria a través de nosotros si no tienes nada que testificar? Porque has llevado una fe llena de cobardía, donde no te has dejado tratar por Dios. Cuando tú permitas que Dios te trate, tú tendrás que testificar por el Espíritu de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Suelta hoy el temor a entregar tu vida a Cristo verdaderamente. Suelta ese temor. Diga, yo no soy cobarde, yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que confiar en Dios. Y sé que el Espíritu Santo hoy va a impartir fe y está impartiendo fe en muchos corazones. Puedo verlo. El Señor quiere que avances. El Señor quiere que crezcas. El Señor quiere que se materialice lo que Él tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Pero necesitamos una fe no fingida. Y esa fe me lleva a confiar en Dios, en los planes de Dios y en los métodos de Dios para mi vida. Y si paso por una situación difícil, yo tengo, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Y cómo tu nombre va a ser glorificado a través de mí en esta situación. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, el segundo punto, entiende. Una persona que tiene fe no fingida entiende que las cosas no se hacen en su fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. No tiene miedo, no tiene temor, sino que confía en Él. Es el Espíritu Santo que actúa en nosotros con la capacidad de Dios, en nosotros y no en la de Él. Así que nosotros debemos pedirle a Dios
que nos ayude a operar siempre la capacidad de Dios. 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios, yo soy el que soy, si usted lo quiere leer. Él entendía que lo que él hacía no era por él, sino por la gracia de Dios que operaba en él. Por eso Pablo fue capaz de llegar hasta Roma a predicar el evangelio. Y en ese viaje pasaron por tormentas, casi mueren en medio del tránsito en el barco, pero el mismo Señor Jesús en medio de esa situación se le aparecía y le decía a Pablo, no temas, es necesario que vayas y testifiques de mí a Roma. Entonces nosotros necesitamos madurar y no pensar que porque hay problemas, Dios no está con nosotros. No, a través de esos problemas Dios se va a glorificar igual. Cuando yo tengo mi fe y mi confianza puesta en Dios, aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan barcos a la deriva, como le tocó vivir a Pablo, 14 días sin comer porque no había ni dónde comer, la embarcación se iba a hundir, pero el Señor le decía, Pablo, en medio de esa situación, yo estoy contigo y tú llegarás a Roma y testificarás. Los problemas y las dificultades no son señales de que Dios no está con nosotros. Los problemas y las dificultades para los que estamos haciendo la voluntad de Dios son señal de que Dios se va a glorificar a través de esa situación. Amén. Amén. Necesitamos creer y confiar en el Señor. Y para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, la tercera señal de que mi fe no fingida es que yo entiendo que para ser exaltado primero tengo que ser humillado. El problema es que hay muchos que llegan al evangelio y quieren tener todo ya, todo muy rápido. No, tenemos que pasar por un proceso de transformación y de humillación. Las personas que quieren todo rápido y le parece, y ay, porque ya lo pusieron a mí, no, y porque esa desesperación no viene de Dios, eso es diabólico, te lo digo. El que tiene la fe y la confianza en que Dios lo ha escogido, ha sido elegido, y que el servicio que haga aquí en la tierra, sea con su familia, va a ser para la gloria de Dios, no tiene afán de reconocimiento. Las personas que tienen afán de reconocimiento, que quieren mandar, que quieren ocupar el primer lugar, sin pasar por la humillación, no tienen una fe genuina. Toda esa falta de fe los lleva a comportarse de esa manera. Pero el que tiene fe y su fe sincera, dice, Señor, yo estoy aquí para servirte en lo que tú quieras y el tiempo que tú quieras. No tienes prisa. ¿Por qué tienes tanto afán de ser reconocido? Debemos pasar por la humillación primero para que venga la exaltación. Principio del reino de Dios. Vamos a leer eso para terminar, que ya no fue el tiempo. Filipenses 2 del 5 al 13 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya también que en nosotros lo mismo que vivió Jesús. Si Jesús pasó de la humillación a la exaltación, ¿tú cómo quieres vivir en la exaltación si no has pasado por la humillación? No es así. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, y si no es como yo quiero, no lo quiero. Sino que se despojó. Vale, Señor, yo suelto, que se haga tu voluntad. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, que ya era humillante para un Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce así el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Jesucristo, antes de ser llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue humillado. Aceptó la voluntad del Padre. Por eso la fe sin obediencia no es una fe genuina. Hoy yo quiero animarte a que crezcamos en una fe genuina. Y el primer paso es la obediencia a Dios. ¿Quieres saber que tu fe es genuina?
Aprende a obedecer a Dios. No vivas preso del temor y acepta los procesos de humillación que Dios quiera pasar por tu vida, porque Dios los considera necesarios para formar el carácter de Él en nosotros. Una fe que no esté fundamentada y que no se establezca bajo estos principios, es una fe fingida. Pero Dios quiere que tengamos una fe genuina, en donde toda nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Él. No le reclamamos nada, no dudamos de Él, de sus planes de vida para nosotros, sino que confiamos en Él y sobre todo decidimos obedecer lo que Él nos manda, como lo hizo Jesús. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Jesús es el autor y consumador de la fe, porque nadie en la tierra ha alcanzado el nivel de obediencia de Él. La fe sin obediencia es una fe fingida. La fe unida a la obediencia es una fe genuina. Y quiero invitarles, amados, a que estemos allí con esa fe genuina, esa fe no fingida, y pedirle al Señor cada día que nos ayude a obedecerle con todo el corazón, porque esa fe genuina nos llevará a alcanzar y a cumplir todo lo que Dios ha determinado para nosotros.